Hermanos, estamos en ese párrafo pequeño del primer capítulo de la carta de Pedro, los versículos 10 al 12, que ya comenzamos a considerar, donde el apóstol Pedro habla acerca de la grande salvación que recibimos por gracia. Ahora, Pedro no es el único que enfatiza acerca de la grandeza de esta salvación. Todo el Nuevo Testamento hace énfasis sobre la grandeza de esta salvación, lo precioso de esta salvación, el valor que tiene. Sin embargo, como decíamos el domingo pasado, como suele suceder muchas veces con cosas que tenemos, llega un punto en nuestras vidas donde comenzamos a dar por sobreentendido y perdemos cuidado de lo que tenemos. Es verdad, hermanos, que muchas veces damos por sobreentendida, pero quisiera llamar vuestra atención a pensar en esto. Si nosotros como creyentes comenzamos a perder de vista el gran valor de nuestra salvación, pues vamos a volvernos vulnerables a nuestras emociones, que son, por cierto, muy volátiles. Suben y bajan, como un viaje en montaña rusa. Bajamos y subimos y volvemos a bajar. Entonces, tal como sucede con las emociones de las personas de este mundo, las cuales dependen directamente de cómo les va en sus diferentes circunstancias. Si las circunstancias van bien, estoy bien. Si las circunstancias van mal, estoy mal. Mas para nosotros, como cristianos, como poseedores de este tesoro, si entendemos realmente el valor que tiene la salvación que hemos recibido enteramente de gracia y no la damos por sobreentendida, es muy posible que nosotros, los cristianos, en toda circunstancia, no solamente en aquella que nos va a favor, sino también en las adversas, vamos a tener en esa posesión que ya es nuestra, motivo para aliento, motivo para consuelo, motivo aún para estar alegres. Amén. Porque es algo maravilloso, hermanos, para nosotros cristianos, saber que sin importar lo que tengamos que atravesar, sin importar lo que nos depare la vida aquí, nuestras almas están seguras. Está todo bien con nuestras almas. Y entonces apreciar el valor infinito de la realización de nuestra salvación. Pedro en esta primera carta está intentando ayudar a los cristianos, a este grupo de cristianos que vivía diseminado por el área del Asia Menor, a que sepan cómo poder responder con entereza y victoria frente a las adversidades que vendrán, de índole diversa. Pero hermanos, Pedro tenía en mente la persecución que sufrirían los cristianos. Y pone en el centro de esta respuesta por parte de los cristianos una apreciación correcta del Evangelio. Lo que Pedro hace en estos versos es intentar estimular ese aprecio para ayudarnos a ver cómo su salvación es vista a través de los ojos de los demás. Él quiere ayudarlos a que verdaderamente estén valorando esta salvación y les da una óptica diferente, les entrega una óptica distinta, como otros valoran esa salvación que llegó a ser nuestra por medio del Evangelio. Como vimos la semana pasada, Pedro comenzó dejándoles ver cómo los profetas del Antiguo Testamento, un grupo selecto, un grupo especial de personas, llegó a valorar esta salvación en Cristo que nos sería traída a través del Evangelio. Hermanos,
ese valor fue comunicado por su cuidadosa búsqueda e intensa investigación en la profecía. Por favor, lean conmigo versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta tarde queremos avanzar hasta los siguientes dos grupos que Pedro presenta para una vez más, con la ayuda del Espíritu, ya que tenemos la oportunidad de ver nuestra salvación o el valor de nuestra salvación a través de los ojos de alguien más, que seamos conmovidos en espíritu para darle el valor que legítimamente tiene esta gran salvación que recibimos por gracia. Entonces, punto número 2, porque recordarán que el domingo pasado les di solamente un punto, entonces el punto número 2 sería los apóstoles. Hermanos, la grandeza de nuestra salvación fue magnificada aún más a los destinatarios de esta carta por la respuesta de este segundo grupo selecto, los apóstoles, por el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La respuesta de los apóstoles por el cumplimiento de las profecías. Los apóstoles, en medio del cumplimiento de la profecía mesiánica, ¿qué hicieron? Predicaron el Evangelio. Y lo hicieron, como sabían muy bien los lectores de esta primera carta, lo hicieron aún en medio de adversidades, en medio de persecución. Otra vez, versículo 12. Las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Hermanos, en primer lugar, veamos la frase las cosas. Al comienzo ahí, por ese término cosas, Pedro quiere aludir nuevamente a lo dicho anteriormente en el versículo 11. Es decir, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es que, hermano, el Evangelio se trata de eso y nada más que de eso. Se trata de Cristo, es todo concerniente a Cristo. Por lo que con decir las cosas está refiriéndose a la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Se refiere a todas aquellas cosas que los profetas del Antiguo Testamento habían predicho que sucedería algún día, en algún momento del futuro, con respecto al Mesías. La profecía mesiánica, una vez proclamada por los profetas del Antiguo Testamento, volvió a ser proclamada una y otra vez más. Pero no como algo que ansiosamente era anticipado, sino más bien como algo que ya había sido cumplido. ¿Y quién estaba haciendo esto? El verso nos dice que esto se estaba haciendo por los que les habían predicado el Evangelio. ¿Y quién les había predicado el Evangelio? El verso responde, los que le habían predicado el Evangelio eran los apóstoles. Pero quiero llamar vuestra atención aquí en este
término, porque no debemos entender aquí por el término apóstoles como necesariamente que está hablando de aquellos que fueron comisionados y enviados por Cristo. Es decir, no solamente se está refiriendo a los 12, porque se acuerdan que en la iglesia primitiva los 12 fueron conocidos así, con esta frase, por aquellos que estuvieron con Cristo y fueron comisionados y enviados por Él. Pero hermanos, aquí por el término apóstoles, también debemos entender aquellos que fueron comisionados y enviados por las diferentes iglesias que ya eran existentes en el tiempo cuando esta carta fue escrita. Entonces, conocemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles que habían iglesias ya, las primeras iglesias, que tenían personas a las que enviaban a predicar el Evangelio. Y sabemos nosotros que el término apóstol significa enviado. Pero noten por favor cómo sigue el verso, porque sigue diciendo que estos apóstoles predicaron las buenas nuevas por el Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Por lo tanto, esta proclamación, esta su proclamación fue por el Espíritu o en el Espíritu, un poder más allá de ellos. Hermanos, el Espíritu Santo llegó a usarlos como instrumentos, en este caso como agentes, y los capacitó y los fortaleció para tal proclamación. El mismo Espíritu que usó a los profetas en el Antiguo Testamento para predecir los eventos concernientes a la venida del Mesías, también usó ahora y capacitó a los apóstoles para proclamar el hecho de la venida del Mesías. Entonces, fue el mismo Espíritu que provocó y autenticó el mensaje de ambos grupos. Los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento. Estas personas ciertamente conocían muy bien las profecías del Antiguo Testamento. Pudieron ver muy claramente su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Y hermanos, estos cumplimientos tan precisos, tan exactos en la persona de Jesucristo, parece haberle dado a los apóstoles una mayor confianza para la proclamación del Evangelio. Me recuerda las palabras de Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 19, donde Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ustedes pueden imaginarse estar ahí siendo esos primeros apóstoles que estaban viendo con sus propios ojos, presenciando por ellos mismos el cumplimiento de aquellas profecías que habían sido anunciadas por tantos años y por diversos profetas. ¿Se imaginan, hermano, esa excitación creciente en ellos? Se tienen que haber sentido muy emocionados. Pero creo que por sobre todo, ellos se habrían entregado, convencidos más allá de cualquier duda razonable de que este evangelio que estaban abrazando por la fe era en realidad una verdad segura. Es una verdad segura, es la palabra de Dios y Él la está cumpliendo. Por lo que esta palabra profética refrendada ante los ojos de estos apóstoles era imposible de contener y guardarla para sí mismo. ¿Cómo no contar esto a los demás? Esto que ellos habían visto. ¿Se acuerdan que Juan dice en su carta lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida? Bueno, eso lo queremos dar a conocer.
El Evangelio para ellos se convirtió en un mensaje que la gente del mundo debía escuchar o tener como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Hermano, hermana, en este mundo hay personas que vagan en las tinieblas, perdidas. Y si siguen perdidas, terminarán en la condenación eterna, sin oportunidad de salvación. El Evangelio es la luz que trae oportunidad de salvación. Debemos llevar esta lámpara que brilla en lugar oscuro para que ellos sean iluminados. Es lo que vemos en Hechos 2, inmediatamente después que Jesús ascendió a los cielos y comisionó a la iglesia para que fuera y predicara el Evangelio. Es lo que vemos. En Hechos 2, por ejemplo, la misma dinámica del Evangelio, Pedro la está compartiendo conjuntamente en el mismo mensaje con las profecías cumplidas del Antiguo Testamento. La dinámica del Evangelio, este hecho cumplido conjuntamente con esas profecías que fueron anunciadas antes. Por favor, busquen conmigo Hechos capítulo 2. En el día de Pentecostés, Pedro se levanta y predica un mensaje poderoso del Evangelio. Y leemos comenzando en el verso 22. Lean conmigo, por favor, Hechos 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, hermanos, Pedro está anunciando ¿qué cosa? El Evangelio, las cosas concernientes a Cristo. Pero miren cómo cita ahora las palabras de la profecía que fueron cumplidas en Cristo. Sigue diciendo, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y vuelve ahora y continúa con el Evangelio. Y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Estas personas que tuvieron el privilegio de estar en la primera línea de la profecía cumplida, es decir, vieron con sus propios ojos, oyeron con sus propios oídos y estaban muy entusiasmados con la salvación que habían recibido cuando depositaron su fe en la persona y en la obra de Cristo. Pregunta, ¿cuán importante fue para ellos este evangelio anunciado por la profecía, por la palabra profética, y ahora siendo confirmado delante de sus propios ojos? ¿Cuán importante? ¿Cuánto valor le dieron? Bueno, para tener la respuesta a esta pregunta,
quiero invitarlos a considerar la experiencia de uno de esos primeros apóstoles, uno de esos que valoró esa salvación recibida por el Evangelio. Lean conmigo sobre la experiencia de Pablo, el apóstol Pablo, que se describe en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Miren cómo obró el cumplimiento de esta profecía en la vida de estas personas. Dice 2 de Corintios 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mis queridos, el Evangelio que ahora era cumplido delante de sus ojos en la persona de Cristo, llegó a ser de tanto valor para estos primeros testigos, para estos primeros apóstoles, que ellos llegaron a estar dispuestos a comprometerse aún sufriendo peligros, aún ir en contra de lo que se levantara con tal de llevar las buenas nuevas por el mundo. Todos tenían que oír esto que había sucedido. Incluso en el Asia Menor, donde vivía este grupo de creyentes a los cuales Pedro escribe, allí, a pesar de la persecución, fueron los apóstoles para predicar el Evangelio, el cumplimiento de estas profecías en la persona de Cristo. En conclusión, los profetas demostraron el valor que le dieron a la salvación que se nos traería un día por medio de Cristo, por hacer una búsqueda minuciosa y exhaustiva en la palabra profética. Los apóstoles demostraron el valor que le dieron a la salvación que se nos traería en Cristo por ir y proclamar este evangelio, incluso enfrentando peligros y la persecución. Y vamos ahora al tercer grupo que presenta Pedro aquí, que nos ayuda a dar valor a nuestra salvación. Punto número 3 sería los ángeles. ¿Qué grupo, Es el siguiente grupo que Pedro presenta para tener la oportunidad, hermanos, de ver nuestra salvación a través de los ojos de alguien más. Así que en el verso 12 Pedro mencionó otro grupo, diciendo: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esas grandes y gloriosas realidades concernientes al Mesías que llegaron a fascinar a los profetas para dedicarse al estudio intenso, que llegaron a entusiasmar a los apóstoles que fueron testigos del cumplimiento de esas profecías al punto de comprometerse para ir por doquier y llevar las buenas nuevas, también llegaron a ser objeto de intenso interés para los ángeles. Estaba pensando en la semana, quizá alguno de nosotros en algún momento pensó, será maravilloso ser un ángel.
Habrá sido maravilloso ser un ángel en lugar de ser un ser humano, no sé. ¿Pensaron alguna vez esto? ¿Se imaginaron alguna vez cómo sería ser como uno de ellos? Ahora quiero ir un paso más adelante y quiero estimularlos a que piensen particularmente en esto. ¿Se imaginaron alguna vez cómo ellos piensan respecto de los seres humanos? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que piensan los ángeles respecto de los seres humanos? Pero hermanos, particularmente respecto de los seres humanos que han nacido de nuevo por una fe personal en la obra del Mesías, en la obra de Jesucristo. ¿Y cuáles podrían ser algunas de estas preguntas que ellos mismos se hacen respecto de los pecadores redimidos a través de Cristo? Bueno, podría ser, ¿cómo es ser salvo? Porque ellos no saben. Podría ser, ¿cómo es ser un receptor de la misericordia y el perdón de Dios frente a una culpa tan grande? ¿Cómo después de ser alguien tan culpable, ser liberado por gracia y perdonado? Tal vez se preguntan, ¿cómo será ser un receptor de la gracia bendita de Dios? ¿Cómo será ser adoptado como hijo de Dios? Un coheredero con Cristo, sabiendo que Dios ha reservado un lugar especial para que estas almas pecadoras que fueron redimidas en la sangre de Cristo puedan estar en su presencia eternamente. Bueno, no sé qué más ellos podrían estar pensando, pero algo por el estilo nos ayudará. Pero hermanos, miren más de cerca conmigo esta frase que aparece ahí al final del verso 12. El término anhelan es epiteimeo y denota esa frase o ese término un fuerte interés, un anhelo interior ferviente. Este mismo término aparece en otros lugares del Nuevo Testamento y se traduce como lujuria. Lujuria, ese fuerte deseo o antojo que muchas veces se apodera del hombre. El mismo se encuentra en tiempo presente. Ese verbo anhelan está en tiempo presente para mostrar eso mismo. Es un interés o un antojo interno continuo de comprender, continuo de entender mejor, de poder estar en el lugar de esas personas que son objetos de la gracia de Dios. Hermanos, este término no implica que el deseo no se pueda o deba cumplirse, como por ejemplo cuando se traduce por lujuria. Lujuria, estamos hablando de un deseo prohibido, algo que debemos rechazar, un fruto de la carne. Pero en este caso simplemente está allí para mostrar un esfuerzo constante y duradero por parte de los ángeles para entender más sobre el misterio de la salvación de los seres humanos. Es para ellos un misterio. Luego está el término mirar, papakipto. Está un poco difícil de pronunciarlo. Pero este término muestra el interés manifiesto de estos seres superiores, celestiales, y ese fuerte interés y deseo es ¿de qué cosa? Mirar. Bueno, ¿saben por qué Internet hoy tiene tanta fascinación, no? Bueno, porque dice que captura eso, que nos llama tanto la atención, la vista, lo que vemos, ¿no? De leer nos aburrimos un poco, pero de ver, dice que el ojo nunca se cansa de ver. Ellos quieren ver dentro de la salvación, objeto de los pecadores. Hermanos, este mismo término se usa en Lucas 24:12
y en Juan 24 para describir la postura corporal que tuvieron los discípulos cuando llegaron dentro de la tumba de Jesús, cuando escucharon que ya no estaba el cuerpo de Jesús allí y corrieron, y dice que se inclinaron para mirar dentro. Es el mismo término que Santiago utiliza en capítulo 1, versículo 25, de una forma metafórica para describir un individuo que se detiene para mirar atentamente en la ley. Entonces se inclina para mirar con atención. Los ángeles son representados aquí por Pedro como observando el desarrollo del drama de la redención humana a fin de entenderlo o comprenderlo más plenamente. Y Pedro pareciera implicar que los ángeles están fuera de la esfera redentora y no pueden entenderla en términos de su propia experiencia. Pero queda claro que aún sin poder experimentarla personalmente, ellos le dan un valor alto, un tremendo valor. Mis queridos, habiéndonos permitido el Señor mirar nuestra salvación desde otro punto de vista, de un grupo selecto de personas en el Antiguo Testamento, de un grupo selecto de personas en el Nuevo Testamento, y de estos seres que no pertenecen a nuestra creación, todo esto para que nosotros podamos apreciar con mayor cuidado la salvación que hemos recibido en Jesucristo. Una salvación que los profetas estudiaron diligentemente, dedicaron tiempo y cuidado. Una que los apóstoles llegaron a proclamar con ímpetu, aún enfrentando peligros. Y una que los ángeles anhelan tiempo presente mirar dentro para entenderla mejor. Me pregunto si ahora, luego de escuchar esta predicación, tú y yo, hermano, estamos más preparados para no dar por sobreentendida nuestra salvación, pero darle el valor que ella realmente tiene a los ojos de Dios, a los ojos de los hombres. Si le damos a nuestra salvación el valor que ella realmente merece, nunca habrá un momento, aún en medio de las circunstancias más duras, en el que no podamos detenernos y encontrar en esa que ya es una posesión nuestra, que nadie la puede quitar, un fuerte consuelo, ánimo, aliento y aún una fuente de alegría. ¿Sí? Aún en medio del dolor y del sufrimiento podemos encontrar consuelo y alegría. Quiera Dios, hermanos, que este sea tu testimonio y mi testimonio delante de un mundo tan necesitado que vaga en las tinieblas. Que la alegría por nuestra salvación sea presentada ante este mundo como un poderoso testimonio relativo a la validez de nuestra fe. Que podamos estar valorando esta salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Señor, no tenemos palabras, porque ninguna de ellas podría describir el aprecio que tenemos a esta salvación. No la podemos describir. No hay parangón. Es valiosa, mucho más allá de lo que podamos llegar un día a tener. Es más grande de lo que un día podamos entender. Porque el Dios eterno, el autor de la vida, se despojó de la gloria y vino a este mundo y entregó su vida para salvar a pecadores. Aquellos que tenían la muerte como algo seguro, como una sentencia sobre ellos, fueron rescatados y ahora tienen comunión con Dios y vida eterna. Sin duda, Señor, tendremos que continuar estudiando tu palabra para entender mejor esta salvación, para poder vivir
en consecuencia, una vida de gratitud, una vida consagrada, una vida que realmente valora lo que tú has hecho para rescatarnos. Así que oramos que tu palabra pueda ser aplicada por el Espíritu Santo a nuestras mentes y corazones, produciendo un cambio en nuestra vida, un cambio de valor, un cambio de actitud, un cambio de conducta. Porque, Señor, no es solamente el conocimiento, sino ese conocimiento llevado a la práctica, lo que trae una vida santificada y lo que realmente te agrada a ti. Así que ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendícela. Bendice a mis hermanos en este día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos. Tengan una buena semana.